Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo Jesús. Este día venimos delante de ustedes para adorar al Señor juntamente y poder estudiar la palabra del Señor en esta tarde. Esperamos que el Espíritu Santo nos dirija a traer esa explicación correcta de la palabra de Dios. Estamos dando la continuación del libro de los Gálatas, de acuerdo a la manera que el apóstol Pablo lo explica. Y en esta tarde quisiera que usted tome también su Biblia para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Así que en esta tarde hemos invitado a nuestro hermano Pablo para que nos ayude y nos dirija en esta clase. También tiene sus puntos de vista y vamos a tratar de explicarlo lo que la clase nos enseña bajo el tema los hijos de la promesa. ¿Verdad? En ese día vamos a tomar ese tema muy en serio como iglesia. Somos hijos de la promesa y sabemos por qué somos hijos de la promesa, pero vamos a ver la manera en que el apóstol Pablo lo presenta a los Gálatas. Así que vamos a orar en esta tarde y yo les invito a que se unan conmigo en oración y vamos a dar gracias a Dios por este día. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, delante de ti estamos, oh Dios, para bendecirte y adorarte, Señor. Tú eres la razón, Señor, de esta reunión, Padre, que hacemos desde mi hogar, Señor, para bendecir a tu pueblo, Padre. Te ruego, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé entendimiento y nos dirija a decir lo que debemos de decir sin salirnos, oh Dios, del contexto de la Biblia, Padre. Te pido que nos inspires, Dios mío, para que todo lo que hagamos, Señor, te honre a ti, Padre. En el nombre glorioso de Jesús, usa nuestros labios para la gloria tuya. Amén. Sí, amén. Muy bien. Voy a invitar a nuestro hermano Pablo que iniciemos este tiempo glorioso del estudio de la palabra de Dios, los hijos de la promesa. Y como hemos estado dando clases ya de Gálatas, hablamos de la fe, en la clase antepasada. Vamos a hablar acerca de las promesas para los hijos de Dios y eso es una gran bendición saber que tenemos el privilegio de recibir sus promesas. Hermano Pablo, díganos algo acerca de esta clase en esta tarde. Bueno, pues antes que nada, pues hermanos, yo lo bendiga grandemente y pues en esta ocasión me toca dar la clase. Para mí en lo particular, en lo personal, me gusta más la predicación, pero dar la clase, pero a ver, vamos a hacer lo mejor posible para enseñar en esta ocasión. Así que aquí estoy con el pastor Lizama, pero yo creo que el pastor me va a llevar toda la clase en esta mañana. Bueno, como ya dijo el pastor, el tema de hoy es los hijos de la promesa. La verdad central dice: Cristo libera a los creyentes del pecado y les permite recibir sus promesas. El versículo clave está en Gálatas capítulo 3, versículo 29, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, hermano, en esta ocasión, la lectura que corresponde en esta tarde, en esta clase, es en Gálatas capítulo 26 hasta Gálatas capítulo 4 hasta el versículo 31. Si usted tiene su guía, usted, hermano, creo que muchas iglesias ocupan esta guía, especialmente las iglesias de Asambleas de Dios, si no estoy equivocado. Y si usted tiene esta guía, hermano, puede acompañarnos, puede abrir ahí en la clase número 11, a la unidad 2 que corresponde. Y vamos a dar la lectura a la que corresponde en esta tarde. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Aquí voy a leer salteado, que está bien, hermanos. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, escucha esto es lo lindo, mi hermano, dice: más bien, siendo conocidos por Dios,
¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver y esclavizar? Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros con Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aquí vamos a hablar un poco, tomando en cuenta que los Gálatas venían, más que nada, fueron sacados de un mundo de idolatría. Entonces, habían conocido el evangelio que predicaba Pablo por medio de la fe. Pero en esa época venían unos judíos, ¿no? Que también se habían convertido y que ellos les decían a los Gálatas que tenían que observar. Pero antes de todo eso, entonces, ahí había un conflicto. Pero antes de eso, para entrar bien de lleno a la clase, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? ¿Cuál era el propósito de la ley de Moisés? Entonces, ¿qué usted piensa, pastor, acerca de ello? ¿Cuál era el propósito de la ley? O si quiere, vamos a leer ahí en los primeros, en Gálatas capítulo 3, versículo 23, va un poquito más atrás, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, o sea que todavía no faltaba. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Amén. Aquí la clase, el libro de la clase utiliza la nueva versión internacional y describe de la siguiente manera. Dice, el término griego traducido como guía. Ahí en el versículo 23, en lugar de ayo, la nueva versión internacional utiliza la palabra guía. Sí. Dice, tanto para griegos como para romanos se refiere a un esclavo a quien se le encomendaba la formación del hijo del dueño de los esclavos. La tarea de ese sirviente era enseñar al joven al comportamiento correcto y aplicar el castigo cuando fuera necesario, hasta que tuviera alrededor de, como le dicen, ya mayor de edad, 16 años. Ahora, la palabra ayo que nos muestra aquí, la Reina Valera dice, persona que en una casa acomodada se encargaba del cuidado y educación de los niños. Y la palabra educación encierra todo lo que es corrección, disciplina, también señalar los errores y todo eso. Entonces, aquí entonces ya la palabra, aquí la pregunta, creo que nos la contesta estos versículos. Sí, sí, entonces, más que nada que la ley, él dice, más la escritura encerró todo, el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro cuidado, nuestro guía, que nos estaba diciendo, nuestro tutor, alguien que nos estaba cuidando para la fe que iba a venir. Lo que sucede es que, por ejemplo, Pablo allí utiliza esa analogía, ¿verdad? De la ley. La pregunta que hacías era, ¿cuál es el propósito de la ley? Bueno, el propósito de la ley es mostrarnos en sí espiritualmente nuestras deficiencias, nuestras debilidades. En este caso, nuestra manera de ser. Ahora, la ley se presenta como una analogía porque en verdad Pablo se refiere a la actitud de este hombre que perdía, que moría, vamos a decir así, de esta familia donde el padre moría. En la historia de los romanos, donde el padre moría y este joven quedaba con todos los bienes de su padre, pero sin su padre vivo. Como decir, era el heredero. Era el heredero de la herencia. Pero por la edad todavía no tenía la capacidad de administrar por su propia. Exacto, no tenía la capacidad de administrar la herencia, pero su padre estaba muerto. Entonces nadie puede reclamar una herencia si está muerto la persona que hereda, quiero decir. Entonces el heredero estaba menor de edad. Entonces al ser menor de edad,
se le ponía un tutor para que lo instruyera, para que lo guiara y para que llegara a la edad adecuada de que él pudiera ser capacitado para obtener la herencia. Ahora bien, ¿en qué sentido esta explicación Pablo la trae? En el sentido de que así es la ley, en realidad, la ley establecida en el monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios establece la ley para su pueblo. El pueblo es su heredero. Acuérdate que a Abraham se le dieron todas las bendiciones. Las bendiciones, ¿quiénes la van a heredar? La van a heredar los hijos, ¿verdad? Ahora, dice la Biblia que Dios le dio herencia a Abraham a través, ¿verdad? Por haber creído. Pero Dios también le dio la esperanza de un heredero, en este caso Isaac. Pero Isaac representa realmente el hombre de la promesa, que más tarde vamos a ver. Pero ¿a qué voy en esto? Que entonces la ley muestra aquí una etapa, digamos, donde se convierte como el instructor. ¿Sí? ¿Para qué sirve la ley? Para instruirnos. Para instruirnos. Eso es que Él nos instruye, la ley nos instruye, pero nuestras deficiencias, o sea, el hombre que se apega a la ley, su deficiencia quebranta la ley, entonces su herencia no puede estar preparada para ellos todavía. Entonces, Romanos capítulo 7, versículo 7 dice de la siguiente manera: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Por supuesto, porque nos confronta con Pero la ley nos confronta con nuestra realidad. Correcto. Por eso la ley es como un límite, donde es como, por ejemplo, aquí en esta calle, ¿cuánto se maneja? ¿25? Por supuesto. La ley dice 25. Entonces yo tengo que ir a ese límite. Si yo me paso de los 25, ya estoy cometiendo una infracción a la ley de tránsito. Entonces la ley lo que hace nos confronta con nuestra realidad, la verdad sobre lo establecido de Dios. Pero nos quedamos cortos ante lo establecido de Dios, porque quedaríamos, como digo, faltos de poder llevar a cabo las propuestas de Dios hacia la obediencia, hacia la ley. Sí, en ese sentido la ley se vuelve muy pesada. Ahora dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, dice: guardarlos, está hablando de las leyes, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande, y es esta. Entonces la ley también nos traía sabiduría, o sea, inteligencia. Por supuesto que la ley, acuérdate que los salmos, por ejemplo, el Salmo 119, ¿cuántas veces repite tus estatutos, enséñame tus preceptos, caminaré por tus mandamientos? En cierto de la ley, en cierta manera nos ayudaba, porque recordemos una cosa, que Dios llamó a Abraham y le pidió una promesa, lo que usted estaba diciendo, pero también Dios le dijo que serían esclavos en tierra ajena aproximadamente 430 años. Sí, claro. Entonces Dios levantó a Moisés para sacar al pueblo de Israel. Ellos vivían en Egipto con otras leyes, con otras reglas, con otros preceptos, pero ellos vinieron y salieron. Entonces, al ser un pueblo libre, iban a formar otro pueblo. Entonces ellos también ocupaban otros preceptos, otras leyes, otras ordenanzas para ser un pueblo, para ya no estar viviendo con las mismas leyes que vivían allá. O sea, el caso de la ley, por ejemplo, que fue establecida, ¿verdad?, 430 años después de la promesa de Abraham. ¿La promesa? Se cumple en el Sinaí cuando, ¿verdad?, Dios le dice a Moisés las reglas por cómo el pueblo debe conducirse. Amén, porque nació un pueblo allí. Entonces todo pueblo ocupa reglas, todo pueblo ocupa ordenanzas, estatutos. Amén. Y ahora, al referirnos nosotros a eso, encontramos que esa es una cuestión espiritual, porque la norma de Dios es espiritual. Amén. ¿Sí? Sí. Las normas de Dios no son carnales, y por ser espirituales se convierten muy difíciles para los carnales cumplir las normas de Dios. Exactamente, y ahí es donde estaba apuntando a algo superior, a algo espiritual que vendría más enfrente. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y luego, ya para ir y pasar, dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Por supuesto, acuérdate que aquellos que estamos bajo la ley, vamos a decir, aquellos que pretendemos estar bajo las leyes de Dios, siempre van a ser buenas. Van a ser buenas. O sea, lo que no diríamos, yo uso la palabra pretensión porque vivimos en las reglas naturales, humanas, pero intentamos agradar a Dios. Amén. Y eso lo hacemos por fe en Cristo. Entonces, siempre la ley de Dios va a ser buena para sus hijos, pero tenemos que ser hijos.
adoptivos de fe, para que esa ley de Dios de veras se cumpla en nosotros. Entonces sí queda contestada la pregunta, ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? Sí, claro. Entonces nos confronta con nuestra realidad y a la misma vez Nos adiestra. nos adiestra y nos estaba enseñando que por nosotros, por nuestras deficiencias, debilidades, no podíamos cumplir. Entonces ocupábamos a alguien más. Un tutor. Un tutor. Que en este caso es la ley, ¿verdad? Amén. Entonces seguimos adelante, hermanos, aquí en las salas, ¿estamos bien? Amén. ¿Están alabando al Señor? Sí. ¿Pueden decir amén? No hay ningún problema. Aquí estamos en una clase. Okay, vamos en el 25, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, o sea, ya no estamos bajo el tutor, ya no estamos bajo la guía. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Claro. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pastor, ¿qué es el bautismo? Bueno, ¿Qué implica o para qué o Bueno, quiénes son los que debían de bautizarse? aquí, si tú notas, hace un enlace Pablo a los Gálatas sobre la identidad de los creyentes, en verdad, porque el compromiso realmente de los cristianos se manifiesta a través de un testimonio, ¿sí o no? O sea, entonces el bautismo en agua representa un testimonio de que somos, ¿qué? Seguidores de Cristo. Y nos identificamos con el propósito de Dios, en realidad. Y que renunciamos a los rudimentos, que es la palabra que utiliza Pablo, a los rudimentos del mundo, para comprometernos con la nueva ley de Dios, que es la ley de la gracia. Entonces, ¿qué hace un convertido, por ejemplo, un creyente cuando acepta a Cristo? ¿Verdad? Después de conocer el propósito, el plan de la ley de Dios para su vida, a través de su palabra. ¿Cuál es el siguiente paso? No es en realidad el bautismo. En realidad, por eso cada miembro, cada hermano, cada convertido debe procurar llegar a las aguas y poder bautizarse después de ser instruido por la ley de Dios a través de la palabra. Y hasta ese bautismo también es algo que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, al hacer eso ya estás obedeciendo, ya estás cumpliendo un mandamiento que Cristo hizo. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo en Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Por supuesto. Acuérdate que el simbolismo del bautismo tiene dos cosas. Por ejemplo, cuando se sumerge una persona, el significado en sí es morir. ¿Morir a qué? Al pecado. O a la carne, o al viejo hombre, a nuestros rudimentos, a nuestra costumbre. Aunque sigamos siendo humanos. Seguimos siendo. Ahora, aunque... la segunda parte de esto dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Novedad de vida. Nueva vida. ¿Qué significa eso? El testimonio ferviente de esa nueva relación que tenemos con el Señor se manifiesta en que testificamos de que estamos dispuestos a ser discípulos de Cristo y que nos vamos a bautizar para darle honor a Dios. Amén. Y a su palabra y al mandato de Cristo, porque es un mandato. Ahora, y también estamos dando de que verdaderamente estamos conscientes de que hemos dejado el antiguo hombre, la antigua vida, y vamos a renacer una vida conforme a Cristo. Una vida nueva en Cristo. Ahora, pero el hecho de salir del agua es representativo también, un simbolismo de vida, nueva vida. Eso es lo que representa el hecho de zambullirse completamente, que es una renunciación al mundo, y salir completamente hacia una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el simbolismo del bautismo. Esto también, ya que estamos hablando, vamos a ir compaginando un poco, no es nosotros y el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió, ya estamos hablando desde la esclavitud, al igual nosotros salimos de la esclavitud del mundo, del pecado y todo, Cristo nos rescató. Sí. Al pueblo de Israel también por medio de Moisés. Pero el pueblo de Israel también fueron bautizados. Por supuesto. Ellos fueron bautizados en el Jordán. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2 dice, y todos en Moisés, hablando del pueblo, fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. ¿Qué representa todo eso? Porque dejaron atrás Egipto. Amén. Y iban a empezar otra nueva vida. Entonces, en la nube, porque estaban recibiendo ¿qué? La gloria y la presencia de Dios. Ellos lo estaban observando. ¿Verdad? Que la verdad, la gloria de Dios, la presencia de Dios se veía a través de la nube de gloria. Entonces, el agua, ellos tuvieron que atravesar el Jordán.
Ahora, pero Cristo es mayor que esas dos cosas. Exacto. Cristo es mayor que la nube de gloria, es mayor que las aguas del Jordán. Por eso Jesús tuvo el derecho de decir, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero traer esto así de las dos maneras para que miremos tanto como ellos pasaron situaciones nosotros también. Entonces, pero vamos a mirar que siempre Cristo es supremacía por sobre todas las cosas. Ahora, seguimos leyendo. ¿Está claro ahí todo? Yo creo que Está todo claro, hermano. Si hay alguna duda, siéntese libre, coméntele ya a Madaí, ella tiene el teléfono abierto para cualquier comentario. Métase con nosotros. Si alguien más nos está escuchando, entienda que estamos estudiando el libro de Gálatas y el pensamiento de Pablo hacia los Gálatas, y él les está hablando a la realidad de ellos. Entonces, yo creo que ese tema del bautismo es un tema muy importante y muy necesario. Por ejemplo, si tú has creído verdaderamente en Cristo Jesús, yo creo que no debes de tener ninguna duda en bautizarte, en cambiar de vida prácticamente, porque una cosa es creer, pero el bautismo te está enseñando, como que miramos aquí, que es prácticamente, como dice Romanos, es tu conciencia y Dios, es un compromiso tú y Dios, más que dar testimonio, más que dar testimonio a la gente que está a tu alrededor, es como un compromiso entre tú y Dios, porque estás muriendo y a la vez estás reviviendo una nueva vida. Muerte y resurrección. Entonces eso, el bautismo en el creyente es muy importante porque tristemente, y debo decirlo, pues da tristeza, pero es una realidad. Hay hermanos en la iglesia que llevan 1 año, 2 años y no quieren bautizarse. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la buena pregunta, ¿por qué? No, pero ¿qué razones podría dar una persona de decir, no me quiero bautizar todavía? Bueno, hay algunas razones porque algunos no se bautizan inmediatamente. Por ejemplo, una de ellas podría ser porque quieren saber más de la palabra de Dios, quieren conocer un poco más acerca de la doctrina de la Biblia, o otra palabra, quieren estar seguros de que sí son salvos en realidad a través de su vida. A lo mejor hay una duda. Otro podría ser, es que no siento que es mi tiempo todavía. Bueno, hay mucho, pero hay muchas razones. Pero Jesús lo que dijo es simple. El que creyere y fuere bautizado. Así es simple. Ahora, si esa es tu duda, hermano, que estás en la iglesia y no te has bautizado, decir, bueno, todavía necesito aprender más del Señor, no hay ningún mal en eso. Pero puedes seguir aprendiendo del Señor después de ser bautizado. Puedes seguir metiéndote con Dios. Pero una cosa sí debes de saber, por qué debes de bautizarte, ¿verdad? Y cómo debes de bautizarte. Porque hay muchas personas que bautizan de otras maneras. Eso también es de otras maneneras, pero la manera correcta es lo que Jesús nos enseña. Lo que acabamos de leer aquí es muerte, es sumergir. La palabra bautismo significa, a ver, creo que lo apunté ahí, es sumergirse. Sí, claro. Y aparte de esta palabra bautismo, se utiliza en muchas religiones, en muchas sectas. Sí, claro. Pero también la palabra bautismo va más allá de lo que es la religión. Sí, sí, claro. Por ejemplo, voy a tomar este dato curioso, parecerá curioso. Por ejemplo, en las pandillas, en las gangas, cuando alguien quiere introducirse o quiere iniciarse en ese ser parte del grupo, le llaman que le van a dar el bautismo. Depende de lo que ellos le digan, tal vez 1 minuto de darle golpes o qué sé yo, pero también utilizan esa palabra. O sea, bueno, es entrar a eso. Entonces, el mundo puede tomar su manera de interpretar lo que el significado de bautismo para ellos, pero para el cristiano, ¿cómo? Es lo que quiero dar con esto, es que es importante el bautismo. Si a ellos allá afuera, que son no creyentes en Dios, toman eso para adentrarse a algo, para iniciarse en un grupo, qué sé yo, ¿cuánto más nosotros no deberíamos hacerlo? Sí, entonces es importante que dejar que el Espíritu Santo ayude a nuestros hermanos que no se han bautizado, sea de cualquier iglesia, hermano. Yo te invito a que vayas a tu pastor y le digas, pastor, me quiero bautizar, quiero servir al Señor, porque se abren grandes puertas de bendición cuando cumplimos con el mandato de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo el hermano Pablo a los Gálatas? Vamos al 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Qué nos enseña aquí, pastor? Somos uno, tenemos una identidad. Y, por ejemplo, aquí vamos a qué sería en nuestros días, qué sería lo que estamos nosotros. ¿Cree usted que nosotros hay divisiones dentro de la iglesia? Bueno, las divisiones siempre han existido. Siempre han existido, pero por ejemplo, una división así que no se mire mucho dentro de una iglesia local, pero por ejemplo
Quizás porque provenimos de diferentes culturas o el color de piel puede Sí. influir en ello. Sí, por ejemplo, el hecho de ser transculturales Ujú, puede acarrear en ocasiones malas interpretaciones. ujú. ¿En qué sentido? Bueno, por el lenguaje, por los modales, por los hechos culturales que ya están en cada nación. Y eso puede causar fricción de interpretación muchas veces en las congregaciones. Pero una de las cosas que debemos de entender, hermano Pablo, es que Dios no está viendo raza, lengua ni color, Amén. ni está viendo estatura social o posturas sociales, ni qué tanto sabemos. Ujú. Dios lo que está viendo nuestra vida, y Él quiere llenar nuestra vida con su presencia, quiere salvarnos. Y al venir a la vida del ser humano, las cosas cambian y tú te conviertes no en un mexicano o no en un salvadoreño, te conviertes en un hijo de Dios. Entonces aquí termina lo que es las barreras culturales. La barrera cultural. sociales, Bueno, las económicas. barreras culturales no deben de existir en la iglesia, pero hay que ser conscientes Ujú. que porque somos de ciertas culturas diferentes, siempre existirán barreras. Oh, sí. Siempre existirán barreras, pero en el nombre de Jesús debemos de quebrar esas barreras O culturales. también a veces las maneras de pensar, Por ¿no? supuesto. Eso también yo creo que ya eso está en nosotros, en dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que nos quite todo eso y ser más como... Aquí los que estamos aquí, todos tenemos diferentes maneras de pensar. Ahora fíjate, hermano Pablo, Ajá. que Jesús confrontó esa misma división de barrera con la historia de San Juan capítulo 4, con la mujer samaritana. Sin embargo, Jesús llegó, fue comprensivo y aceptó la posición de esta mujer, Ujú. pero a la vez la transformó. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer, transformar nuestra vida así, ¿verdad? Transformar nuestra vida, cambiar nuestra manera de pensar. Yes. Y solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Amén. Entonces Gloria a dejemos Dios. que el Espíritu trabaje más en nosotros. Si hay alguno de ese tipo de problemas, si todavía miramos divisiones, pues de cualquier índole, si todavía miramos en los demás hermanos por el color de piel o qué sé yo, debemos de ser más, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, Amén. para que eso termine. Y dice el 29 ya, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Amén. Entonces somos linaje de Abraham por la fe, ¿cierto? Sí, porque adquirimos la bendición de llegar a ser hijos de Dios por lo que Cristo es. Entonces, seguimos leyendo el versículo 4. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, es lo que usted comentaba hace rato, ¿no? En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores. Esa palabra la entendemos, ¿no? Tutores y curadores. Sí. La palabra curador me hizo curioso y estaba buscando, dice, persona nombrada para cuidar los bienes y negocios de un menor, de una persona ausente o de alguien incapaz de gobernarla por sí mismo. Amén. Esa es una analogía muy, muy buena para el cristiano, o especialmente para los judíos. Para los judíos, para los de la ley, pues. Sí. A ver dónde voy a hacer. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, había un tiempo que estaba señalado por Dios el Padre. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto hijos sois, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Qué importante eso. Aquí dice el expositor, ¿verdad? De esclavo a hijos, ¿verdad? Esclavo a hijos. Porque la verdad que esa es la posición de los seres humanos. Todos hemos sido esclavos del pecado. Todos. No hay, ¿Sí? no hay alguien No que hay- diga... No hay nadie que esté ausente de Cuando- decir, oh, yo nunca pequé. No, no. Todos. Cuando Jesús confrontó a los fariseos, le dijo, ustedes son esclavos, ¿no? Del pecado. Dice, nosotros nunca hemos sido esclavos, se olvidaron de que eran esclavos en Egipto. Ahora, es una esclavitud muy profunda en realidad, el pecado, ¿verdad? Esclaviza. Y no solamente esclaviza, sino que mata. Y sí. Mata. Entonces, el Señor nos ha liberado de esa esclavitud del pecado y nos ha convertido en ¿qué? En hijos. En hijos adoptivos. Porque aquí a los hermanos pueden decir, hermano, pero bueno, sí podemos ser hijos de Dios, pero adoptivos, por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo, lo acaba de decir, porque implantó con esa posición, con esa adopción que Dios nos dio realmente,
de que nosotros fuéramos hijos de Él, Él implantó su Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu de Cristo en nosotros, y por el cual clamamos, ¿qué? Abba, Padre. La relación entre un hijo y padre se es más profunda de esta manera, cosa que en la ley no pasaba. Amén. ¿Continuamos? Continuamos. Romanos también dice algo, dice, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba. Ese espíritu de adopción es el que necesita los creyentes cada día. Ese espíritu por el cual nosotros podamos clamar Abba, Padre. O sea, esa dependencia del Padre, esa dependencia de que no somos absolutos, de que necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Hay cosas que no podemos hacer en lo humano. Aquellas cosas que no podemos hacer en lo humano, lo podemos hacer a través del Espíritu de Dios en nosotros. Nadie puede hacer nada si no tiene el Espíritu Santo. Entonces eso es un gran privilegio, ¿no? Como Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado, aunque no estábamos, por ejemplo, la ley nos muestra lo que dijo Pablo, que la ley me enseña que estoy pecando, como dice, si la ley no dijera no matarás, yo no sabía que matar era malo. Y por eso digo que la ley nos confronta. Nos confronta con esta realidad. Con nuestra realidad y nos pone los límites, ¿verdad? O sea, los límites. Pero como estamos acostumbrados a iniciarlos, cambiamos o traspasamos los límites de Dios, y eso se llama ¿cómo? Cuando traspasamos los límites de Dios. Transgresión, infracción. Transgresión y transgredimos la ley de Dios. Ahora, no sé de usted si le ha pasado, pero he escuchado, me he topado, me he tenido la oportunidad de hablar con personas, especialmente una bien lo recuerdo, dice que a él no le gusta leer la Biblia. Pero cuando la lee, dice que todo lo confronta con su realidad, porque todo lo que hace dice la Biblia que no está bien. Entonces, hay gente que la verdad es cuando leemos la Biblia nos confronta con esta realidad. Bueno, acuérdate que hay un profeta que dijo que el pueblo perece ¿por qué? Falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Sí, la ley es conocimiento de Dios. Y en ese es nuestro guía hacia Dios en realidad. Por eso es importante también la ley de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces aquí, mi hermano, entonces ya el último versículo con esto pasamos al siguiente punto. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué significa eso para ti? Pues venir a ser heredero, lo que Cristo heredará, pues yo también vengo a ser ahí, ¿no? Dice, pues ya no soy esclavo. Pero exactamente me llama la atención eso. Hijo. Me llama la atención eso. Ya no sos esclavo. Es decir, si no eres esclavo, entonces eres ¿qué? Hijo. Pero hijo. Heredero. Pero libre. Tú eres libre. Ya no estás esclavo. Ya no estamos esclavos ni del pecado, ni del poder del pecado. Sí, entonces quiere decir que somos libres. Somos libres. En ese sentido, digamos, o somos esclavos o somos libres. Entonces tenemos que considerarnos entonces en nuestra relación con Dios. ¿Hasta qué punto, aleluya, somos libres en realidad? ¿Verdad? ¿Cuál es esa libertad? La libertad que Jesús nos ofrece en realidad. Acuérdate que Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. No somos esclavos del pecado. No debemos ser esclavos del pecado. Ni esclavos del temor, como dice el canto aquel, ¿verdad? Sí. Ni esclavos del pasado también. Ni esclavo de temores constantes. ¿Verdad? Aquí el apóstol habla de regresando a la esclavitud. Está refiriéndose al legalismo de la esclavitud. Amén. ¿Qué opinas tú del legalismo en estos tiempos, hermano Pablo? Pues en sí, ¿qué es legalismo, no? ¿Qué es legalismo? A ver, dime, ¿cómo lo entiendes tú el legalismo? Pues depende, porque hay como tres significados de legalismo. Una es que una persona quiere que se hagan las cosas apegado a la ley. Okay. Ese es el legalista. Ajá. Ese es el que quiere hacer que las cosas vayan apegadas a la ley. Esa es la terminología que nosotros ahora. El otro significado es una persona
Por ejemplo, aquí, vamos a ver esto, porque sí, aquí estos hombres, vamos a leer ahí en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 8, en adelante, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, Pablo hablando de los Gálatas, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Muy bien. Ahora aquí dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Ok, y por eso pregunto yo, ¿en qué sentido entendemos el legalismo? De acuerdo a la visualización que el apóstol Pablo lo está presentando, vemos allí dos métodos, digamos, que ya habían sido libres los Gálatas de esos temores. Aunque los Gálatas aquí nunca fueron judaizantes, nunca habían sido practicantes de la ley, ignoraban todas esas cosas, pero vemos aquí que Pablo presenta dos cosas del legalismo. Uno, que el legalismo te lleva a la idolatría, a la dependencia. Okay. Los Gálatas eran paganos, Paganos, estaban los judaizantes, estaban los judaizantes y estaban los Gálatas que habían creído en Dios. Ok, pero los Gálatas eran, vamos a decir que los Gálatas, que vienen de Galos, ellos representan el sector gentil, ¿verdad? Que no está que se convirtieron a Cristo a través del y mensaje. ahora con esto querían ellos regresar a observar la ley. Con eso ellos, los judaizantes, están tratando de meterlos a ellos a la observancia de las leyes de los mandamientos, ¿verdad? Y las leyes establecidas por el judaísmo. Entonces, eso equivale realmente a regresar a lo que practicabas antes. Aquí el problema no eran los Gálatas, sino el problema de aquella gente que lo estaba engañando. Porque si recordamos en los primeros capítulos, Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién os engañó? Exacto. Entonces aquí el problema es de aquella gente que se introdujo para engañar, porque... Pero el problema no es tanto del maestro falso, es del oidor. Porque cuando Pablo escribe esta carta, él no está presente ahí con ellos. No, pero él sabe el problema y por eso escribe. Pero tenemos que ver aquí que la culpa de ellos en qué consiste, en que están aceptando el error. Lo están oyendo y lo están aceptando y están siendo atraídos a un legalismo que no existía cuando la gracia los había sacado de la idolatría, cuando la gracia les había extendido el perdón y les había dado el privilegio de ser hijos adoptivos de Dios. Amén. Entonces Pablo por eso dice, defiende el verdadero evangelio en realidad. Seguimos ahí leyendo, estamos en los días. Amén. Ah, Verso 12 vamos. Dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo. Bueno, antes de brincar esto, dice en Romanos capítulo 10, versículo 2, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí está hablando de aquellos judaizantes, porque Pablo siempre tuvo problemas con los judaizantes, en Colosas, en Filipos, donde quiera iba detrás de él. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, escucha esto, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, aquí también es un modo de ser legalista, establecer algo tuyo, algo que tú quieres que hagan a fuerza, tienen que hacerlo. No se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, porque el fin de la ley es Cristo. Esa es la meta. Para justicia a todo aquel. Entonces Pablo está presentando una realidad ahí que los Gálatas ignoraban, en realidad. Sí, ignoraban. Y era precisamente que a un Cristo que había cumplido toda la ley, ¿verdad? Aún con todo esto, Cristo se había ofrecido, él como ofrenda gratuita, por el pecador. Y entonces esa gracia debiese alcanzar a los Gálatas, y ellos deben estar seguros, y no regresar. Entonces, bueno, hay gente que se ha regresado al mundo, hermano, por ser legalista. Ahora la pregunta aquí deberíamos, por ejemplo, esa expresión que muchos usamos, o como aquí dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando habla de la ley, nosotros lo encerramos todo completo, los 613 mandamientos que Dios les dio al pueblo de Israel. Pero si nosotros observamos esas leyes, esos 613 mandamientos, están divididos.
Porque algunos eran leyes para los reyes, para los sacerdotes, las leyes para el sistema sacrificial, de cómo sacrificar los corderos, Claro. leyes para el sistema sacerdotal, quiénes eran quiénes iban a ser los levitas, quiénes iban a ser los sacerdotes. Y especialmente, por ejemplo, los 10 mandamientos del decálogo que están en Éxodo 20. Sí. Entonces, cuando nosotros que decimos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, cuando mencionamos la ley, encerramos todo, Sí. pero no sabemos distinguir. O sea, Por ejemplo, ¿la ley moral de Dios sigue vigente o no sigue vigente? Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿sigue vigente? ¿sigue vigente? Y La ley moral de Dios sigue la vigente. ley moral, entonces, eso queremos llegar. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo en estos versículos menciona los días, las festividades que el pueblo de Israel tenía, como la Pascua, los Sí, tabernáculos. fiestas regulares que ellos celebraban. Entonces nosotros ya no tenemos esas, nosotros como cristianos no tenemos, que no estamos obligados a hacerlo. No tenemos la obligación de cumplir con esas leyes festivas. Ya. Absolutamente. Aunque si los miras parecen bonitas, pero no estamos obligados a hacerlo. Sin embargo, hay mucha gente que ha dejado el cristianismo por seguir esas leyes. Oyen eso. Se miran bonitas, se miran bonitas. Por ejemplo, hay cristianos que ya usan el manto, el talit, o se ponen el kippah, las filacterias para orar. Eso nosotros como creyentes, porque nosotros venimos de ¿qué? De los gentiles. Sí, claro. Pero no estamos nosotros sujetos a eso. Entonces aquí Pablo le dice a los Gálatas que ustedes no, ¿por qué andan haciendo eso? No necesitan. No necesitan. El fin de toda la ley es Cristo. Ahora, Y si Cristo es el fin de la ley, entonces cumplamos la ley de Cristo. entonces, pero ahí también, al decir la fin de la ley, como que se entiende que la ley del Antiguo Testamento terminó. No, no, claro. Pero la ley moral de Dios, por ejemplo, los 10 mandamientos, siguen en pie. Bueno, aunque tú acabas de acentuar algo, yo creo que la gente puede malinterpretar cuando dice Pablo ahí, ¿verdad? El fin de la ley de Cristo, pensando de que la ley terminó o cesó. Pero no, allí no habla de eso. Allí es la finalidad del creyente debe ser imitar a Cristo y vivir conforme a lo establecido de lo que el Señor demanda. En ese sentido, digamos, hay que explicarlo, ¿verdad? Porque puede ser que alguien diga, bueno, el fin de la ley de Cristo, ya la ley no tiene ningún peso en mi vida, ya la ley de los mandamientos, ya no debo de cumplirla, ni siquiera leer el Antiguo Testamento, porque no. Mala interpretación. Ahora, un ejemplo, por ejemplo, en Jesús terminó esto, fíjate, Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. Aquellos sacrificios que estaban establecidos en el Antiguo Testamento no podían quitar los pecados, pero Cristo se los quitó. Y en cuanto al sistema sacrificial, Cristo, como dijo Juan el Bautista, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Solamente Cristo quitó. Entonces, el sacrificio supremo fue la cruz del Calvario. Entonces, nosotros ya no tenemos necesidad de andar matando a los corderitos, nada de eso. En ese sentido, entonces no tenemos necesidad de la ley, porque ya no tenemos que hacer sacrificios físicos. Exacto. Para agradar a Dios el Padre y establecer realmente una relación a través de eso. No, ya nuestra relación está un poquito más profunda por lo que hizo Cristo. Ahora, Hebreos capítulo 8, versículo 1 en adelante dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor en el hombre. Amén. Entonces, nuestro sumo sacerdote ya es Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que Él entró una vez por todas. Amén. No al tabernáculo que estaba en Jerusalén, el templo, el tabernáculo en el cielo, sino el tabernáculo que está en los cielos. Hablando de eso, casi ya estamos concluyendo en esta clase, pero hablando de eso, hay una analogía que el apóstol Pablo presenta en esta historia de los Gálatas, y la vemos, esa analogía, él le llama, es una alegoría, ¿verdad? Donde habla acerca del esclavo, del libre y el esclavo. Donde presenta, digamos, a este caso, a la esclava. La analogía que utiliza de Agar y Sara. De Agar y Sara, ¿verdad? Vamos a decir así. Donde Agar da a luz a Ismael, ¿verdad? Como representando el descendiente del esclavo, en ese sentido, de Agar, como representando la esclavitud de la carne en sí, y mientras que presenta a Isaac como el heredero de las promesas de Dios. Esa analogía
me llama mucho la atención porque Pablo aquí, por ejemplo, dice que, verso 24 de Gálatas, ¿verdad? Capítulo 4, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, ¿verdad? El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, hablando de la ley. Sí. La ley, ¿verdad? Y luego dice, versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y luego dice, y corresponde a Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Me llama mucho la atención esta analogía, ¿verdad? Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿A qué se refiere a quiénes? A los que hemos creído en A los que hemos creído en Cristo. Yeah. Amén. Interesante historia. Cómo Pablo presenta realmente la libertad que tenemos en Cristo, pero por ser hijos adoptivos de Dios. Gloria al Señor. Pues solo quiero hacer un recalco más en cuanto a la ley moral de Dios. Amén. Que todavía sigue vigente, hermanos, la ley moral de Dios todavía sigue vigente. La ley moral de Dios que estableció en el Antiguo Testamento todavía sigue en pie. Por ejemplo, Jesús hablando en Mateo capítulo 5, versículo 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, hablando de los correctos, Sí. no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, Jesús hablando, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Entonces, la ley moral de Dios, Cristo los elevó y los profundizó. Amén. Porque antes tenías que matar literal y hoy no, solamente con aborrecer. Bueno, y esa ley moral continúa vigente en Por la ejemplo, vida aquí de también, los hijos. aquí también sigue, exacto, aunque ya no estamos sujetos a ciertos rudimentos que se observaban, pero en cuanto a la ley moral, sí, seguimos. Ahora, también Jesús dijo, escuchasteis, no cometerás adulterio. Pero más yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Ya adulteró en su corazón. El antiguo pacto era literal, aquí no, aquí solamente con mirar. Amén. Por eso la ley moral de Dios, Cristo vino, los puso en una posición más alta y más profundo porque los llevó más espiritualmente. Porque eleva la conciencia de los oyentes, en realidad. Eleva la conciencia. ¿Sabe qué? Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Nos lleva a la conciencia de nuestra relación que tenemos como hijos de Dios. Y nos redarguye realmente ante la posición, muchas veces que adoptamos, de desobediencia. En un momento determinado, el Espíritu Santo viene y nos redarguye. Eso es lo que está hablando Jesús, de ese compromiso. Sí, la ley moral te exumera si tú cometes un error. ¿Verdad que sí? Sí. Te exumera porque para eso estaban los sacrificios. Pero Cristo ya hizo un sacrificio perpetuo. Ahora ya no tenemos un sacrificio, ahora vamos a Cristo. Vamos a Cristo. Y ahora Cristo actúa a través del Espíritu Santo en la vida del creyente, porque tenemos esa relación con Dios. Somos hijos adoptivos y tenemos compromiso con el Señor. Ahora su ley es más profunda en nuestra vida porque es espiritual. Ahora, de los dos pactos que estabas hablando tú, que Pablo ha tomado la analogía de Agar y Sara, cuando el pueblo de Israel llega al monte de Sinaí, recibe los mandamientos. Ellos recibieron el mandamiento. La señal era que el día sábado, ¿no? Guardar el sabbat era la señal. El pacto, Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel, entregándole los mandamientos, y la señal es guardar el sábado. Pero Jeremías 31, 31 habló de un nuevo pacto. Sí. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, Jesús, lo que nosotros conocemos como la última cena o la santa cena, en Lucas 22, 20, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Gloria a Dios. Ahora, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Amén. Hoy en día también Dios ha hecho pacto con la humanidad, dándole a su Hijo, y la señal es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la humanidad? Creer nada más. Actuar en fe. Actuar en fe como lo hizo Abraham. Amén. Porque de hecho, si nosotros escudriñamos la historia de Abraham, la fe ya estaba actuando desde aún antes de la ley. Amén. Por supuesto. Y la cosa es que necesitamos fe. Necesitamos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién dijo Habacuc, no? El justo por la fe. El justo por la fe vivirá. Necesitamos esa fe.
esa fe, bueno, como hijos de Dios. Como hijo de Dios. Necesitamos esa fe para estar siempre, como diría yo, dependiendo de lo que Dios nos dice en realidad en su palabra. Si somos hijos de promesa, ¿verdad? Somos hijos no de la ley, sino somos hijos por fe de Cristo Jesús. Ahora, qué privilegio, hermano Pablo, sentirnos hijos de Dios, que ya no somos criaturas, ¿verdad? Hijos de la libertad también, libres. Somos hijos libres Libres de la condenación, y de la muerte eterna. de la muerte eterna. O sea que Cristo sí nos ha libertado de todo eso. Amén. No solamente eso, somos libres para vivir vidas florecientes en Cristo. Somos como luz que estamos alumbrando realmente. Somos como la sal de la tierra, que le damos sabor a este mundo por la libertad que disfrutamos en Cristo. Pero ese es un privilegio que viene a través de haber creído en Cristo. Por la fe nada más. De la fe, que activamos la fe en el Señor, pero que el Espíritu Santo la despertó realmente, esa fe muerta, ¿verdad? Amén. Así que, hermanos, ya vamos a ir acabando, ya, yo creo que ya estamos, ahí vamos, los pactos. ¿Qué más nos falta, pastor? Bueno, dejarles a los hermanos que ¿Recalcar algo, pastor? yo creo que debemos de recalcar, hermano, que sigamos estudiando el libro de los Gálatas personalmente y aprender un poco acerca de esta historia a los hermanos de Gálatas. Ellos estaban a punto de cometer errores grandes, pero hubo la palabra de Dios que se anticipó a sus vidas. Y gloria a Dios porque ellos reconocieron más tarde, porque ellos amaban al apóstol Pablo. Amén. Ellos entendían que el apóstol Pablo sí les había predicado el evangelio correcto. Y dice la Biblia que Pablo, cuando les predicó con temor y temblor también, y a través de grandes circunstancias difíciles. El evangelio, aquel que te predicó el evangelio, tú no sabes sus circunstancias. Estaba quizás en grande apertura de su vida, pero se desprendió de todo eso y presentó ese mensaje de liberación. No caigamos, hermano, otra vez en la mentira del diablo, creyéndole a Satanás y oyendo sus propuestas erróneas, porque el enemigo todavía usa esa misma artimaña de confusión, esa artimaña de hacerte dudar, esa artimaña de hacer pensar que no necesitas ni siquiera ir a la iglesia para creer en Dios. Eso también es un punto interesante. Es muy interesante, ¿verdad? Que no necesitas orar porque ya Dios pagó el precio. Quizás el enemigo te presente las ideas de este mundo, vive tu vida, Dios te ama de todas maneras. Bueno. Sí, claro que Dios ama a la humanidad, por eso envió a Jesucristo. Exacto. Pero hay un requisito. ¿Cuál es? Creer en Jesús. Creer y vivir en conformidad a lo que Él dice. Ese es el precio que tenemos que pagar como creyentes, amados. Este es para nosotros como creyentes. Iglesia de Cristo de la Respuesta. Sometámonos al Señor. Vivamos para el Señor. Hemos hablado ligeramente de este tema, pero usted en su intimidad puede seguir leyendo este libro de Gálatas. Vamos por el capítulo 4, ¿verdad? Y veamos allí el desenlace de esta historia tan maravillosa que benefició a los Gálatas, pero que también nos beneficia a nosotros, a vivir una vida más consagrada al Señor y dedicadas al Señor y desprendernos un poco de la rutina de la carne, de los deseos de la carne. Es difícil, pero sí se puede, porque somos hijos del Señor. Amén. Tenemos al Espíritu Santo. Vamos a dar gracias a Dios. ¿Alguna pregunta más, hermano? Para terminar. No, yo creo que ya es todo. Nada más hacer la invitación. Si hay algún amigo que va a mirar este video, pues también puede ser parte de la familia de Dios. Amén. El requisito es simple. Todos podemos. Lo que hizo el ladrón en la cruz, reconoció su condición y reconoció a Jesucristo. Y todos podemos ser hijos de Dios, sin excepción de personas. No importa. Sin importar etnias, sin importar culturas, sin importar nación, sin importar lenguas, sin importar linaje. O quizás alguien puede decir, es que yo he cometido tantas cosas. No importa. Para eso Cristo vino a morir por los pecadores. Juan 1:2 dice, y a todos los que le recibieron. Esa expresión, le dio potestad de ser hechos hijos. A todos. Así que este mundo está lleno de mucha gente, de muchas lenguajes y todo, pero Dios
nos vea a todos con la misma necesidad. Amén. Así que oremos en este día, ore para despedirnos, hermano. Amén. Padre, que estás en gloria, te damos gracias en esta tarde, mi Te Dios, alabamos, en oh el Dios, nombre en este día. de Jesús, mi Dios. Gracias por este eres privilegio que bueno. nos permites, mi Dios, de sentarnos aquí y Te llevar tu glorificamos palabra, y te Dios mío. exaltamos. Esperando, Señor, que sea lo que de has hecho. edificación a mis hermanos y a todo aquel, mi Dios, que lo ha Gloria a ti. mirado. Padre, no somos expertos en cuanto Bendice a al la oidor materia, en pero este sabemos día. que tu Espíritu Santo, mi Dios, Abre te nuestros oídos. traerá fruto en los corazones, mi Dios, de aquellos que escuchan. Padre Mi Dios, Santo, que tu fortalece a palabra mis nos hermanos, ayude mi con Dios la amado, de la Iglesia Cristo, la respuesta. Tu nombre Fortalece a sea cada uno de mis glorificado. hermanos, los que han creído en tu nombre en Bendice todas el partes, pueblo. mi Dios, donde vaya a llegar En estos este tiempos video, Dios difíciles, mío. bendícele. Ayúdalos, mi Dios, satúralos de tu Espíritu Bendice el Santo, pueblo. mi Dios amado, en este momento, Necesitamos la Señor. presencia de tu Si hay algún Espíritu hermano Santo. enfermo, mi En la Dios, vida de la preocupado iglesia, por lo que Señor. está pasando, Dios mío, Oh, que tu que tu palabra Santo Espíritu, haga Señor, efecto le dé fuerza, oh Dios en mío, sus que tu vidas. Espíritu Santo, Señor, Y haya, oh guíe, Dios, oh Dios testimonio mío, de poder. algún joven quizás está De que tú, batallando, Dios, mi has Dios, hecho con una su obra identidad, poderosa. Dios mío, que seas tú Has con él, mi restaurado Dios, la vida de los hombres. dándole, mi Dios, Y esa nos has seguridad libertado. de su identidad, mi Ya no Dios somos amado. cautivos del Y así te ruego, Señor, que seas Ya tú no somos por cada uno libres de en ellos. Cristo. Si hay algún amigo, mi Dios, que va a Gracias, mirar Padre. este video, Dios mío, Restaura, redarguye su Señor, corazón, al mi que Dios está amado, y al entender, mi Dios, que Levántate, también Señor, puede ser un hijo en este tuyo día. el día de hoy. Padre, Gracias, te damos Señor. gracias en el nombre de En Cristo Jesús. Jesús. Amén. Amén y amén. Y amén. Dios me los bendiga, hermanos. El domingo nos vemos. Amén. Amén.